Bien, buenas tardes. Vamos a pasar lista. 16 de noviembre. Beltrán García. Beltrán Zamora. Caballero Tineo. Presente. Castillo. Castillo. Contreras. Cueto. Elizalde. Presente. Estrada. Jiménez. López Rochín. Macías Barraza. Presente. Profe Estrada puso presente. Muy bien, gracias. Bien, López Rochín. Macías, ya. Macías. Ya había preguntado. Bueno, Sí, aquí, presente. sí, ¿verdad? Sí. Como siempre contestas bien despacito, dije, a lo mejor no escuché. Pero sí, ahí está. Muy bien. Mancilla. Profe, Ande. Alexia también puso presente por el chat. ¿Quién? Jiménez Urias, creo que es. Ah, Jiménez Urias. Alexia, va, sí, cierto. Mancillas, no está. Mejía. Presente. Garro. Presente. Pérez Rochín. Presente. Ramírez Blaine. Presente. Ramírez Rascón. Presente. Romero. Itzel. ¿No está? ¿Se la pintió? Sí, profe, aquí estoy. Ah, bueno. Romero Kiwis. Presente. Romero Rosas Domínguez. Presente. Luis Martínez. Presente. Valder Rodríguez. Presente. Venezuela Clark. Presente. Venezuela Jocobi. Presente. Yades Navarrete. Presente. Y Villegas Franco. Cierro esto. Y esto. Bien. Vamos a pasar. Estamos trabajando. Y la última. Está la presentación. Fenómenos. Bien, la última clase resolvimos el tiempo, ¿no? Que tarda en evaporarse una cierta cantidad de líquido. Ya estamos grabando, sí. Siguiente, grabando. Una cierta cantidad de líquido en el fondo del recipiente, ¿no? Y manejamos la ecuación del tiempo para calcular la velocidad a la cual se difunde el tiempo en el cual se difunde esa agua que se quedaba en el fondo del recipiente, ¿no? Que dijimos que
No es constante la velocidad de flujo de masa que calculamos. Siempre es en el tiempo t igual a 0 al inicio. Porque conforme va pasando el tiempo y la concentración va bajando, pues también disminuye la velocidad de flujo, porque se va equilibrando la concentración hacia el equilibrio. Eso invariablemente va desacelerando la velocidad inicial. Entonces, calculamos el tiempo, ¿no? En el fondo de un recipiente, como un tubito de ensayo, ¿no? No, déjenme. ¿Qué fue no? Y definimos la ecuación del tiempo que utilizamos, ¿no? Para calcular. Creo que nos dio un montón de horas, ¿no? No me acuerdo, quedaba mucho tiempo, ¿no? Porque la velocidad de flujo por difusión solamente suele ser muy lenta, ¿no? Entonces vamos a resolver un siguiente ejemplo. Nada más déjenme checo mis apuntes a ver si establecimos la ecuación. Ok, establecimos la ecuación del tiempo, pero para un recipiente en forma de tubo, ¿no? En el cual tenemos la altura z, z total, y cómo va disminuyendo la altura del fluido hasta que llega a z final, ¿no? Que es el fondo del recipiente. De hecho, la ecuación está en función de z final menos z inicial, ¿no? El cuadrado de ellas, ¿no? Z final al cuadrado menos z inicial al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando en lugar de tener un líquido en un recipiente cilíndrico, para el cual es útil la ecuación anterior, tenemos un sólido que se evapora o se difunde en forma de gas hacia el medio ambiente, y este sólido es una esfera? Cuando tenemos un sólido, es un sólido, ¿no? Pero realmente se está difundiendo como un vapor, como un gas hacia el medio ambiente. Lo que cambia no es la altura del recipiente, del fluido líquido en el recipiente. Lo que cambia es el diámetro, el volumen de la esfera, ¿sí? Quiere decir que la evaporación está en función del radio, ¿sí? Se va haciendo chiquito el radio y por lo tanto la esfera, su volumen va disminuyendo, pero el volumen completo de la esfera en todas direcciones. Entonces, cuando tenemos una esfera que se difunde, que se evapora o se difunde, la ecuación se modifica un poco, porque no está en función de z, de la altura, está en función del radio. Entonces, si observamos nuestra ecuación con respecto de la ecuación anterior, nos damos cuenta de que es prácticamente la misma. Nada más que aquí, cuando es un tubo con un líquido, es z final al cuadrado menos z inicial al cuadrado. Cuando es una esfera, el volumen final de la esfera es igual a 0, porque consideramos que se difunde completamente, ¿no? Entonces el radio final es igual a 0. Por lo tanto, siempre nos queda únicamente en función del radio inicial de la esfera, el radio 1. Y observamos aquí en esta ecuación, es la única modificación que hay con la ecuación anterior. En lugar de ser por el producto de las diferencias, el cuadrado de las zetas, es únicamente por radio 1 al cuadrado, porque el radio 2 o el radio final es 0. ¿Okay? Entonces, con esta ecuación directamente podemos calcular también el tiempo en que se difunde un gas a partir de un sólido esférico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo para la aplicación de esta ecuación. Es idéntica a la anterior, únicamente cambia la R ahí, ¿no? Y nos dice que una esfera de naftaleno con radio de 2 milímetros está suspendida en un gran volumen de aire. El aire está estacionario y nos da la temperatura y la presión a la que se encuentra ese aire estacionario, ¿no? Se puede suponer, dice, que la temperatura superficial del naftaleno es de 318 Kelvin y su presión de vapor a esta temperatura es de 0.555 milímetros de mercurio. El valor de DAB, de naftaleno en aire, a 318 Kelvin, pues es de 6.92, pues a la menos 6. Y quiere que calculemos el tiempo
en que tarda en evaporarse o difundirse el naftaleno en la superficie. El tiempo total para una esferita de 2 milímetros de radio, ¿sí? Entonces vamos a aplicar nuestra ecuación. Aquí la tenemos, es idéntica a la anterior. El radio 1 lo conocemos, 2 milímetros. Necesitamos el peso molecular, la densidad y igual calcular todos los datos, ¿no? Como lo hicimos en el problema anterior, la media logarítmica de las presiones de B. Entonces vamos a hacer el diagrama en el pizarrón para establecer todas las variables. En el punto 1, en el momento t igual a 0, ¿qué condiciones hay? ¿Cuál es la presión sobre la superficie de la esfera? ¿Y cuál es la presión en el seno del fluido o del aire que está alrededor de la esfera? ¿Cuál es la presión de naftaleno, verdad? En cada uno de los dos puntos, aire y naftaleno en las dos superficies. En la superficie de la esfera y en el seno del fluido del aire, ¿no? Y sacar las demás propiedades para poder calcular ese tiempo, ¿no? Entonces, voy a poner el problema para que si lo están copiando algo y vamos a pasar al pizarrón. No menos. Bien, vamos a ver qué es después de un pizarrón. Voy haciendo el dibujito, ¿no? El pizarrón. Sí. Está suspendida en una cantidad de aire a 318 Kelvin. La temperatura y la presión. Una atmósfera, 101.3 kilopascales. Se supone que la temperatura es la misma. 0.20 milímetros de mercurio, de naftaleno. DAB. 6.92 por 10 a la menos 5, a la menos 6. Calcule la rapidez. Lo que nos pide la rapidez, pues nos está pidiendo la velocidad de difusión. Y ya después podemos calcular el tiempo.
Viendo la rapidez. Y vamos a calcular el tiempo también. La rapidez no es el tiempo, ¿no? La rapidez es la velocidad de difusión. Pero una vez calculada la velocidad de difusión, podemos calcular el tiempo que tarda en difundirse. Esa velocidad sería la velocidad inicial. Déjenme checar. Aceptados. Es por R, DAB es lo mismo, la presión parcial, RT, PBM, ¿sí? Esta es nuestra ecuación que tenemos para la rapidez de un gas. Estamos ahorita trabajando con gases, ¿no? Entonces, esta ecuación, al igual que la del tiempo, la diferencia es el radio, porque estamos trabajando con una esfera. Entonces, en esta ecuación, siempre el volumen o la distancia es el volumen, ¿no? Porque al final de cuentas es por el área. Está en función de Z, ¿no? Z2 menos Z1, pues es la altura del fluido que se está, la distancia en la cual se está difundiendo el fluido, no es la altura del fluido, es la distancia en la cual se está difundiendo, de Z1 hasta Z2. Para la esfera ocurre lo mismo, ¿sí? Pero la esfera siempre tiende la distancia a ir de R1 a R2, que R2 es igual a 0. Por lo tanto, la distancia recorrida en el radio, en una esfera, es simplemente R1. Por esa razón, la ecuación para una esfera queda en función únicamente de R1, como lo podemos ver aquí en esta expresión. Es la misma, nada más que en lugar de ser Z2 menos Z1, es por R1. Y sería la diferencia también, ¿no? Pero la otra es igual a 0. Entonces nos queda simplemente R1. Entonces, esta es una ecuación para la difusión de un sólido, pero que se difunde como gas, el cual va cambiando, en lugar de que vaya cambiando la altura del líquido, va cambiando el volumen de una esfera, de este sólido. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación que vamos a usar. Vamos a pasar al pizarrón entonces. Ahí están dos clases de termodinámica que hay que subir, ¿saben? Porque voy a tener examen con ellos y quieren ver las clases. Muy bien, vamos a pasar al pizarrón entonces. Dejar. Destacar. Bien, ahí está nuestra ecuación, ¿no? Es la misma, simplemente es R1 y no Z2 menos Z1, ¿no? Para esto, pues vamos a necesitar el DAB, ya lo tenemos, la presión total del sistema, una atmósfera, 101.3 kilopascales. La presión parcial en la superficie de la esfera es muy pequeña, del naftaleno, de 0.555 milímetros de mercurio. Hay que convertirlo a atmósferas, ¿verdad? Atmósferas es más práctico, ¿no? Y la presión A2 en el punto 2, pues prácticamente es igual a 0. Acá tenemos el punto 2. Aquí está el punto 1. En el seno del fluido, del aire, la presión del naftaleno es 0. La presión aquí del aire es una atmósfera, considerando que no hay naftaleno ahí. Y la presión en el punto 1 del aire, pues va a ser la diferencia a 0.555 milímetros de mercurio. Una atmósfera son 760 menos 0.555. Así dice el problema, qué presión tan bajita. Nos va a salir una eternidad de tiempo. 0.555 milímetros de mercurio, sí, está bien. 759.445. La diferencia, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Siempre está la diferencia. 759.445.
milímetros de mercurio. ¿Eso cuánto es en atmósferas de una vez? Entre 760 Sería .993. atmósferas. Sí, estoy poniendo mi cálculo. Sí, punto 993. Voy a poner aquí. Sí. Atmósferas. No, la diferencia no. Bueno, aquí este va acá abajo, ¿no? 759.990 atmósferas. Y por lo tanto, arriba sería .0007. Bueno. -4. Sí. Sí, profesora. -1, ¿verdad? Tengo mi calculadora en .99. Que nos falta un 9 aquí, ¿no? .99927. ¿Así, no? Ahora sí da 1 si sumamos todo, ¿no? .999. ¿Qué nos faltaría obtener? Sacar la presión media logarítmica de B. Entonces, vamos a sacar ese dato. Acá lo voy a sacar. Presión media logarítmica de B. Hacer la presión 2 de B, ¿verdad? Menos la presión 1 entre el logaritmo natural de presión 2 entre presión 1. La presión 2 para el aire, una atmósfera, menos 927 entre el logaritmo natural de 1 entre .99927. Y esto nos da 1. Su logaritmo natural inverso por .99963. A mí me dio igual, profesor. Sí, a mí también. ppm .99963 atmósferas. Entonces ya podemos sustituirlo en nuestra ecuación. Tenemos todos los datos. 6.92, porque es a la -3, a la -6 metro cuadrado. Una atmósfera de presión. PA1. .00073 menos 0 entre la R. ¿Qué R estábamos usando? Temperatura en atmósferas por R1 2 milímetros, 2 entre 1000 metros por la presión .99963 atmósferas. Y la R que tenemos en atmósferas, aquí la debo tener 82. Es 0.08. ¿En qué la tienes?
Metro cúbico atmósfera. La que tengo es 0.0082057 atmósferas por metros cúbicos por kilomol por Kelvin. Ah, ok. Muy bien. Metro cúbico sobre kilomol Kelvin. 0.082057, ¿verdad? Sí, Todo está en metros, kilomoles. Eso va a ser kilomoles por metro cuadrado por segundo, ¿no? Y eso da 0.82057 por 318 por 2 entre 1000 por 0.99963. Inverso por puntos 1, 2, 3, 73 por 6.92 por 10 a la menos 6. 9.68 por 10 a la menos 8. Sí, les da lo mismo. Pero podemos calcular el tiempo. O sea, calcular el tiempo también. Más que vamos a necesitar es la densidad. Y aquí la tengo. a mí se me dio igual, profe. Muy bien. Bien, vamos a calcular el tiempo entonces. El tiempo, necesitamos la densidad del naftaleno. Y aquí tengo como dato 1.3 kilogramos por litro. La densidad del naftaleno. 1. Déjenme lo verifico, ¿no? 2. Sí, 1.3 tengo ahí. Eso debe de ser. Se me hace alto, pues. Naftaleno. Es cuestión de validarlo, ¿no? Para al final de cuentas necesitamos la densidad, ¿no? 1.3 kilogramos por litro y el peso molecular 128.2 kilogramos por kilomol. Es su peso molecular. Para calcular el tiempo, trata de evaporarse esa pequeña bolita de naftaleno. El tiempo. F es igual a la densidad por R1 al cuadrado es molecular de A por DAB por la presión menos PA2. Entonces tenemos todos los datos, ¿no? Comentaba la densidad 1.3 kilogramos por litro y el peso molecular 128.2, pues ahí 128.2. Y con eso ya podemos sacar el tiempo. Ahí vamos a sustituir ahí. Tenemos todos los datos, ¿no? Densidad 1.3 en metros cúbicos. Vamos a dividir entre 1000 para que nos quede kilogramos por metro cúbico. Vamos a multiplicar por 1000.
1300 por 2 entre 1000 por 318 por ppm 63 entre 2 entre el peso molecular entre DAB por 10 a la menos 6 entre la presión en una atmósfera y entre la diferencia de presiones de A, ya sabemos que es 0.00073. Estos son segundos. 5.20. Entre 60 minutos, entre 60 horas, entre 24 días. A ver, verifiquen eso, porque lo hice aquí a mano alzada. Todo está en las unidades correspondientes. Presión. 606.03. Sí, correcto. Días, ¿verdad? Se me hace muy grande, aunque por la presión de vapor, pues que les comento del naftaleno. Pues sí, ¿no? Sí conocen el naftaleno, ¿no? Las bolitas esas que ponen en la ropa para que no se la coman las polillas, ¿no? Los insectos. Metes una bolita ahí se queda, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Se va desvaneciendo con el tiempo. Pero es una bolita muy chiquita, pues de 2 milímetros. Y pero su presión de vapor en su superficie es bajísima, ¿no? De 0.55 milímetros de mercurio. Pues eso significa que se evapora muy lentamente. Es muy chiquita la presión de vapor. ¿Sí les dio eso? No es lo mismo. Sí, Profe, O alguien que le haya dado un número diferente. La densidad se me hace muy alta también. Voy a verificar esa densidad. Sería un dato, ¿no? El chiste es que todos tengamos el mismo resultado para saber que el proceso es correcto, pues. Ya sería cuestión de ajustarlo si tiene otra densidad. Pues se me hace muy alta la densidad, 1.3. Puede ser. Puede ser que eso sea. No sé dónde lo saqué, lo tengo anotado, 1.3 kilogramos por litro. De algún lugar lo saqué. Sí, entonces avanzamos, está bien. Es cuestión de sustituir nada más, ¿no? Los datos en las unidades pertinentes, ¿no? Y eso se supone que son días. Aunque se me hace muy grande, se me hace mucho tiempo, pues, que una bolita de 2 milímetros de naftaleno dure 2 años prácticamente. Se me hace mucho tiempo. Déjenmelo. Densidad. R. Temperatura. Presión. Sí, sí les digo lo mismo. Entonces, 606.3 la dio a mí. sí, días, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Vamos para validarlo. Es que la presión de vapor es bajísima. Tampoco considero que sea una presión de vapor muy... Digo, pues, le pones esas bolitas de naftalina y a medio año, pues ya se fueron. No duran ahí tanto tiempo, ¿no?
Sí, son unas muy olorosas porque se evaporan bastante. Pero pues bueno, esos son los datos que nos da el problema, ¿no? Bien, vamos entonces. Profe, Sí, tengo una duda con, ¿cuándo vamos a hacer segunda de fenómenos? pasando las primeras. En la semana de en la semana de segundas, ¿no? De acuerdo al calendario, creo que es la semana de esta semana que entra la otra. La última semana de clases es esta y la semana que entra es primeros exámenes, ¿no? En caso de que no concluyamos, pues yo considero que sí vamos a concluir, ya vamos a empezar ahorita con líquidos. Haríamos este examen de transferencia de masa, lo evaluaríamos la próxima semana, dentro de la semana de la primera, última evaluación, dice, primera oportunidad, algo así, ¿no? Y en la siguiente es segundas, ahí haríamos, para todos los grupos, ahí haríamos la evaluación. ¿Y es con un examen? Mande. Es con examen. Claro, es con examen, sí, es con examen. Bien, vamos entonces a continuar con líquidos. Si vemos este tipo de procesos, Profe, no son tan complejos, ¿no? Es simplemente mantener cada una de las características con las unidades del sistema internacional y sacar la diferencia de presiones y hacer las conversiones y eso no tiene mayor complicación, no son tan complejos como otro tipo de problemas, más directos. ¿Sí alguien quería comentar algo ahí? yo, profe, es que tenía duda en el examen porque no aparece el PDF anotado y tenía duda en que salió mal. ¿No aparece qué? El PDF anotado que siempre pone. Voy a subir el examen entonces. El examen resuelto de esta, de fenómenos. Ajá. Y ahorita les pongo, además se lo voy a poner en el grupo. Más fácil subir una fotografía ahí. ¿Sale? Para que chequen su examen con el PDF. O con la imagen. La imagen. De hecho, así está cortito, ¿no? Se resolvía directo, ¿no? Cortito. Ahí lo checan. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a dejar de presentar. Fenómenos. Sí. Bien, difusión en líquidos. ¿Qué significa difusión en líquidos? Difusión en líquidos significa que el medio en el que se difunde es un líquido, ¿sí? Es un líquido. Recuerden que podemos difundir un gas en un gas, podemos difundir un gas en un líquido y podemos difundir un líquido en un líquido, ¿sí? Entonces, la difusión dice de solutos en líquidos. El soluto, pues ya vimos que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero es en líquidos. Es muy importante en muchos procesos industriales. Los problemas anteriores, recuerden, era un sólido que se difundía en el gas, en el aire, ¿no? Un líquido que se difunde en el aire o en otro medio gaseoso. Entonces siempre el otro medio es un gas. Aquí siempre el otro medio es un líquido. En especial dicen las operaciones de separación, como la extracción líquido-líquido. Sí, cuando extraemos un líquido de un líquido. O extracción con disolventes, como puede ser un líquido de un sólido también, ¿verdad? Recuerden las semillas, el aceite que se extrae de las semillas, ese líquido se extrae de un sólido a través de un disolvente. En este caso el disolvente es el líquido, ¿no? El hexano está líquido porque se comprime a altas presiones y se mantiene líquido cuando se está llevando a cabo la extracción en la semilla, en la molienda de la semilla. Después se evapora, al liberar la presión se evapora y se separa del aceite como un gas. En la absorción de gases, también, ¿verdad? Podemos tener un medio líquido en el cual vamos a absorber un gas que hagamos burbujear. En ese líquido podemos poner a burbujear el gas de nuestro carro
en un líquido en agua y vamos a tener cierta cantidad de acidez en esa agua por los gases de combustión y de esa forma podemos absorber, ¿no? Gases en líquidos. Y en la destilación, que sabemos que también es un proceso muy conocido de separación. Nos dice la difusión en líquidos también es frecuente en la naturaleza, como en los casos de oxigenación de ríos y lagos, y la difusión de sales en la sangre. También se difunden a través de este proceso. Y sabemos muy bien, pues, que el oxígeno se absorbe en el mar a partir de la difusión. Por eso hay oxígeno en el agua, ¿no? Que pueden, pues, respirar los peces, ¿no? Se oxigena en forma natural el agua. Las ecuaciones para los líquidos, vamos a ver que son muy similares a las ecuaciones para gases. Claro, no vamos a hablar de presiones, vamos a hablar de concentraciones. Cuando es un gas, trabajamos con la presión. Cuando es un líquido, trabajamos con la concentración. Y cuando hablamos de concentración, hablamos de composición. Y la composición sabemos que la podemos expresar con las fracciones mol. Las fracciones mol es igual a la presión o la concentración de mi sustancia con respecto de la concentración total. Se le denomina fracción. Así también en los gases, ¿no? Las fracciones de los gases también es la presión parcial del gas entre la presión total. Eso también se denomina una fracción o una composición. Entonces aquí vamos a trabajar con las fracciones más que con las concentraciones. Y la ecuación pues nos queda expresada de esta forma. Es la misma estructura de la ecuación de Fourier. El coeficiente de difusión por las diferencias de concentración. Así la establecimos al inicio, ¿no? La primera ecuación que establecimos estaba en función de la concentración. Luego la transformamos con la ley de los gases ideales a presiones parciales con respecto de la presión total. Si transformo esta concentración, en lugar de manejar la concentración, voy a manejar su composición, su fracción, y al igual que cuando es un gas, ¿no? Que nos queda la presión total por fuera multiplicando la presión parcial. Aquí nos queda la concentración, aquí no es la concentración total, es la concentración promedio. Pero sigue siendo la concentración que representa mi sistema total por la fracción. Y eso nos da la concentración, ¿sí? Es despejarla simplemente de la expresión de concentración, ¿no? La fracción por la concentración promedio nos da la concentración, si queremos decir, parcial o la concentración del analito en la solución. Sí, por eso se expresa de esta forma. Y ¿cómo calculo esta concentración promedio? Pues es un promedio, como dice su nombre. Es la densidad entre el peso molecular, pero promedio. Significa que hay que sacar el promedio de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos la suma de los dos, entre 2 nos da el promedio, ¿sí? Como cualquier promedio aritmético, ¿no? ¿Cuál es el promedio de 2 y 6? Pues 3, ¿no? 4 y 2, 6, entre 2 a 3. Pues 3. Pues aquí sacamos lo mismo. Vamos a necesitar entonces la densidad en el estado 1 entre el peso molecular 1. La densidad en el estado 2 entre el peso molecular 2. Entre 2. Y aquí pues lo interesante es sacar los pesos moleculares promedios del promedio. Ahorita van a ver en un ejemplo que hay que hacer algunas artimañas ahí para poder sacar esta M1, ¿no? Es la M representativa en ese punto. El peso molecular no es medio, ahí es ponderado. La ecuación sí es un promedio, porque al final se divide entre 2, pero cada uno de estos datos es una ponderación que está en función de la composición. Eso sí, ahí no es promedio, ¿no? Si está más presente uno de los solutos en ese punto, pues va a estar, el peso molecular va a ser predominantemente el de ese soluto, y eso es ponderar en función del que esté en mayor cantidad en un determinado punto. Entonces, estas son ponderaciones y en la ecuación en sí es un promedio, ¿sí? Dice en donde la concentración promedio es la concentración promedio total de A más B y está en kilogramos mol por metro cúbico.
Sí, como cualquier concentración, ¿no? M es el peso molecular promedio de la solución en el punto 1 y en el punto 2. En kilogramos masa por kilogramo mol. Pues todo está en kilogramos, con las mismas unidades que ya conocemos que tiene cada propiedad, pero en kilogramos, ¿no? Porque recuerden que obtenemos siempre en kilomoles el valor de la cantidad de transferencia, ¿no? de masa. Y la densidad, dice, es la densidad promedio de la solución en el punto 1 y 2 en kilogramos sobre metro cúbico. Dice densidad promedio, pero van a ver que no es tanto un promedio, es una ponderación. Entonces, estos son puras ponderaciones, promedios, dice. Y todo sí es un promedio. ¿Okay? Y es muy fácil sacar la densidad promedio en el punto 1. Si en ese punto 1 tengo una fracción mol de 0.3, mientras que el otro es 0.7, pues no podemos decir que el promedio sea 0.5, ¿no? Sería ilógico, porque el que está predominantemente mayor es el otro. Uno de ellos está predominantemente mayor. Por lo tanto, van a ver que siempre lo que se termina sacando es una ponderación. ¿Ok? Y mañana continuamos con difusión a través de A, a través de B que no se difunde. Es la misma situación, ¿verdad? Tenemos una situación en la cual B nos está difundiendo, pero al final de cuentas lo que nos interesa y sabemos bien es que siempre hay contradifusión. Y para que se A ocupe un lugar en el espacio donde está B, forzosamente una partícula de B tiene que viajar hacia el otro extremo, ¿no? Por si no cambias, igual que en las presiones con los gases, la presión de mi sistema siempre debe de ser la misma, siempre debe ser constante. De esa forma, pues vamos a ver que nuestra ecuación para líquidos queda de la misma forma que para la de los gases, únicamente que en lugar de tener la presión media logarítmica de B, lo que vamos a tener es la fracción media logarítmica de B. ¿Por qué? Porque es un líquido. Si fuera un gas sería ppm aquí. Y entonces aquí queda en función de la fracción mol media logarítmica del compuesto del medio de la sustancia B en la cual se difunde A. Y chequen que lo demás es exactamente lo mismo, es la misma estructura. TAB, acá teníamos la presión total, ahora tenemos la concentración promedio. Por PA1 menos PA2, aquí tenemos las fracciones mol. Entre la distancia recorrida y entre PBM que era antes, ahora es XBM. ¿Sí? Todo es la misma estructura de la ecuación, lo que cambian son las propiedades con las cuales la estoy midiendo. Y se aplica de la misma forma. Igual, la fracción mol promedio, la fracción mol media logarítmica de B, pues es la misma. ¿Sí? Observen que es la misma estructura, ¿no? Y ya, mañana continuamos. Aplicamos esta ecuación, sobre todo para calcular esta concentración promedio, que es lo que da tarachita ahí, ¿no? Entonces, mañana o la próxima clase continuamos con este tema, que es el último que vamos a ver, ¿no? Para el curso, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bien, nos vemos ahorita en 10 minutos. También para recordar dónde nos quedamos en mecánica, ¿no? Porque parece que fue mucho tiempo, ¿no? Que vimos la última clase. Sale, pues nos vemos ahorita. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe.